En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, nos reunimos en esta Eucaristía para dar gracias a Dios por la vida que nos concede, no sin antes pedirle perdón al Señor por nuestras faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido, atrae hacia ti el corazón de tus siervos, para que rescatados por ti de las tinieblas de la incredulidad, ya nunca se aparten de la luz de tu verdad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al final, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto a Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te lo amo, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Qué alegría cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. A ti, Jerusalén, suban las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Qué alegría cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Qué alegría cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador.
Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanezca en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, nos encontramos en este miércoles de la quinta semana de la Pascua. Y es interesante cómo vamos viendo el desarrollo y el caminar de las primeras comunidades, la vivencia de las primeras comunidades, según el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hay algo bien curioso, porque en muchas ocasiones una persona puede tener mucha espiritualidad y querer encasillar en esa espiritualidad a las demás personas, sobre todo personas que van llegando a la iglesia. Se vuelve como una dificultad. Hemos escuchado hoy en el texto de los Hechos de los Apóstoles cómo vienen unos cristianos judíos a predicar a una comunidad de nuevos creyentes. Y estos les dicen, miren, si ustedes no se circuncidan, no se van a salvar. No se van a salvar. Y esto provoca una dificultad. Esto provoca una dificultad entre los nuevos conversos, sobre todo provenientes del paganismo. Y es una dificultad que lleva a preguntar a Pablo y Bernabé, ¿y entonces qué hacemos? Pablo y Bernabé no van a tomar una decisión por sí mismos. No van a tomar una decisión aparte de que ellos son los que van llevando la buena noticia. De ninguna manera toman una decisión. Vuelven a Jerusalén. Vuelven con un grupo de gente. Para que sean los apóstoles, los 12, quienes tengan que tomar una determinación qué se tiene que hacer. A la luz de este texto podemos ver dos cosas. En primer lugar, en muchos grupos que suelen tener su retiro espiritual, viene mucha gente a vivirlos, tiene un encuentro con Dios y es bonito, es maravilloso. El problema es que después quieren retenerlos imponiéndoles tantas cosas que se les vuelve difícil a ellos, porque les crea un conflicto, tanto con la vida que han llevado anteriormente como se les quiere encasillar. Y es por ello que la iglesia tiene su catequesis de adultos, para ir paso a paso, poco a poco, ir clarificando la doctrina de la iglesia a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la tradición de la iglesia. Y en ese sentido deberíamos nosotros promover esta catequesis, esta educación en la fe, tanto para los adultos, para los jóvenes, como para los niños también. Esto por un lado. Por otro lado, también puede provocar una dificultad personas que han tenido un modo de una forma de ser, cuando se encuentran con Jesucristo,
se encuentran con el conflicto y aquello que yo veía, tenía, hacía, y ahora, ¿cómo voy a hacerlo si cuesta desprenderse de, cuesta dejar de vivir como? Y entonces por eso es que en muchas ocasiones, cuando no dejamos nosotros que sea esa vid, que sea Jesucristo el que nos soporta, no queremos abandonar ciertos modos de vida. Por eso, aunque ya estemos perseverantes en la iglesia, caminando en la iglesia, muchas veces no queremos olvidar costumbres, formas de ser no acordes a, como por ejemplo, personas que todavía siguen llamando a números para que les digan qué le depara el futuro. Por ejemplo, personas que aún hoy en día siguen pensando, mis sueños me están diciendo algo, y yo creo en más mis sueños que en la palabra de Dios. Voy a ir a que me digan qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. Cuando ya Jesús lo ha dicho, permanezcan en mí. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Mi Padre es quien va labrando, es el quien va trabajando, es el sembrador, es el labrador, es el que cuida la vid. Y fíjense que es interesante cómo Jesús lo coloca al Padre. No dice es el talador, no lo dice. Dice es el viñador. El viñador es el que planta, es el que cuida, es el que fertiliza, es el que riega. Es quien va podando, es el quien va cortando. Lo que en lugar de hacer que la planta dé un buen fruto, solo podría estar robando la savia. Dice es el viñador, no dice es el talador, porque el talador ese corta de raíz y el fuego. El viñador no, el viñador cuida la planta, la poda, la riega, la fertiliza, va viendo si tiene alguna plaga, elimina esa plaga. Ese es el Padre. Y nosotros, como parte de esa planta, dar el mejor fruto. Dar el mejor fruto. El fruto poco o abundante, pero el mejor fruto. La planta, para que esté vigorosa, robusta y siempre dando un buen fruto, el viñador siempre le está podando. Dejémonos podar. Dejémonos podar. A la planta le ha de doler que le corten una rama, pero esa rama no daría un buen fruto, solo estaría robando a la savia. También dejémonos podar. La poda que pasa en nosotros se llaman pruebas. Se llaman pruebas, y las pruebas duelen. Y las pruebas nos afectan emocional, física, psicológica. Hay veces hasta espiritual. Las pruebas, esas dificultades por las que pasamos, son la forma en que Dios nos va podando. Nos va quitando aquello que no nos va a hacer bien en nuestra fe como cristianos. Pero permanezcamos en Jesús. Permanezcamos en Jesús. Y para que esa planta esté vigorosa, tiene que estar regada, fertilizada, cuidada, libre de plagas. Para eliminar las plagas, tenemos nosotros que alimentarnos bien, fertilizarnos bien, ser regados con una buena agua. Y eso es la oración, los mandamientos,
ir a nuestros sacramentos, realizar nuestras obras de caridad, leer las Sagradas Escrituras, hacer oración, reflexionar la palabra de Dios. Todo ello nos ayuda, como el buen fertilizante, como el buen riego, como el buen cuido, para librar de cualquier plaga que llegue y no nos haga dar el buen fruto. Por eso quizás en la zona agrícola, en esta zona agrícola, es interesante escuchar esta palabra que hoy hemos escuchado, reflexionarla a todos esos hermanos que trabajan en los campos, reflexionar y decir, bueno, este árbol se le corta esto, se le corta aquello, y ese cual a la hora de la cosecha da buen fruto. Y así es nuestra vida también, así es nuestra vida también, para que se conozcan los frutos. Hemos de dejarnos podar, y como he dicho, la poda personal son las pruebas por las que tenemos que pasar. Aceptémosla, vivámosla, y en lugar de recriminarle a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas?, decirle, Señor, te doy gracias, porque con esta prueba estás cortando algo en mí que ahora me va a hacer cimentarme más en la fe, en la roca firme que es Cristo. Así sea. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto que te presentamos para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso por este divino fruto de la vida y trabajo que te presentamos para nosotros, la vida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de su mano el sacrificio para reconciliar su nombre con el de Santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un saludo de paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos y hermanas, en este momento vamos a recibir la comunión espiritual. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo, donde tú moras, por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios. No te puedo recibir en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí a pesar de todo y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sane. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra Eucaristía terminado, vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.